lindo, hermanos, verlos a todos ustedes en el culto de las 5. Doy gracias a Dios que Él ha despertado en nosotros esta hambre por su palabra, por conocerle más a Él. Y ciertamente, hermanos, solo bendición vamos a cosechar de poder estar siendo expuestos a la palabra de Dios más, llenándonos del consejo de nuestro Dios. Y antes de comenzar, quiero invitarles a que puedan acompañarme en oración, de manera que podamos encomendar este tiempo en su mano. Así que voy a pedirles que me acompañen a orar, hermanos. Señor nuestro Dios, te alabamos, exaltamos, bendecimos tu nombre, pues solamente tú eres santo, santo, santo. Tú eres perfecto, tú eres justo. Dios eterno, de gran misericordia, lento para la ira, un Dios de fidelidad y amor, buscando a nuestro Señor para nuestro perdón, para nuestra salvación. Padre, te damos gracias por tu bondad, Señor, y gracias por demostrarnos esa bondad también, concediéndonos el regalo de tu palabra, que es luz, lámpara a nuestros pies. Padre, oro que nos guíes en este tiempo, que tu Espíritu Santo pueda estar operando en el corazón de cada uno de nosotros, que tú hagas los cambios que tengas que hacer en nosotros, que nos hables por medio de tu palabra. Oro, Señor, que nos animes y nos desafíes, Señor, a hacer tu voluntad. Que podamos tomar hoy en el ejemplo de Josué, el ejemplo del pueblo, también lecciones para nosotros, para aplicarlas a nuestra vida en cuanto a nuestra relación contigo, oh Señor. Y el tipo de obediencia que debemos manifestar como hijos tuyos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El inicio del libro de Josué, hermanos, nos transporta a ese momento previo a la conquista de la tierra prometida. El campamento de Israel está justo al lado este del río Jordán. Y el pueblo de Israel, con solo cruzar el río Jordán, del este al oeste del río, ellos estarían poniendo sus pies en la tierra prometida. Ahora bien, pero es importante notar que esta tierra estaba ocupada por naciones con estructuras políticas y militares bien establecidas. Tenían ciudades fortificadas y ejércitos bien entrenados, listos para el combate. Por otro lado, la nación de Israel estaba conformada por ex esclavos, o sea, personas que habían sido esclavos por cientos de años y que recientemente habían sido liberados. Eran un pueblo carente de experiencia en la guerra y su ejército, por tanto, muy poco capacitado o entrenado para dicha labor. Ahora, si nosotros entonces vemos las cosas desde una perspectiva humana, claramente los israelitas la tenían de perder. ¿Cómo iba un grupo de hombres sin entrenamiento militar a enfrentarse a ciudades fortificadas con ejércitos bien entrenados? Ahora, sin embargo, hermanos, los israelitas contaban con el más grande recurso con el que alguien pueda contar. Y es la presencia de Dios. Es la presencia de Dios. De hecho, en los textos que estuvimos estudiando la semana pasada,
vimos justamente cómo Dios le promete a Josué su presencia, que Él estaría con él. Porque no hay una manera en que los israelitas pudieran contra estos ejércitos que eran tan superiores a ellos en sus fuerzas, en su capacidad. De hecho, Dios anteriormente había dicho esto al pueblo a través de Moisés. En Deuteronomio 9, Dios le dijo a los israelitas en el versículo 1, oye Israel, tú vas hoy, dice, a pasar el Jordán para entrar a desposeer, noten, a naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, un pueblo grande y alto, hijos de los anaseos, de los cuales tienes tu conocimiento y has oído decir, ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anac? O sea que aparte de tener ciudades amuralladas, aparte de ser naciones más numerosas y más poderosas, hasta incluso biológicamente eran superiores. Eran hijos de los anaseos, de Anac, que eran gigantes, corpulentos. Pero noten lo que dice después ahí el Señor. Entiende pues hoy que es Jehová tu Dios que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y los humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirás enseguida como Jehová te ha dicho. No pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado de delante de ti, diciendo, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra, pues por la impiedad de esas naciones Jehová las arroja delante de ti. No por tu justicia, no por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de las naciones que Jehová tu Dios los arroja delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, ¿por qué era que Dios los iba a echar? Porque Dios iba a utilizar a los israelitas como un instrumento para juzgar el pecado de estos pueblos. Pero aparte de eso, era Dios también cumpliendo su propósito, su promesa, la cual hizo Abraham, Isaac y Jacob, de que ellos de que sus descendientes iban a poseer esa tierra. Entonces vemos que era Dios que iba a pasar como un fuego, que era Dios quien iba a operar, Dios quien iba a actuar e iba a sacar a todas estas naciones delante de los israelitas. Y no era porque ellos fueran fuertes, era porque Dios es fuerte. Porque Dios es fuerte. La debilidad humana es siempre un buen punto de partida para que se manifieste la gloria de Dios. Porque cuando un hombre débil manifiesta poder, un poder que va más allá de su capacidad, entonces eso es una demostración que Dios está obrando, que Dios está operando. Todos ustedes seguro recordarán a David. ¿Contra quién se enfrentó David que era más grande que él? Contra Goliat. Todos seguro recuerdan la historia de David y Goliat. ¿Y por qué David, siendo un muchacho pequeño, un pastor de ovejas, pudo derrotar a un gigantesco hombre de batalla? ¿Por qué, hermanos? Porque Dios estaba con David. Porque Dios estaba con él. Ahora, entonces de la misma manera, hermanos, Israel iba a poder derrotar a sus enemigos, no por quienes fueran ellos, sino porque Dios estaba con ellos. Y quiero decirles, hermanos, que de la misma manera, la única forma en que nosotros podamos derrotar a nuestros enemigos es si Dios está con nosotros. De pronto nuestros enemigos no son los cananeos, pueblos que necesitamos ir y combatir con espada y sobre los cuales vencer. Pero ciertamente tenemos una batalla contra el pecado. Ciertamente tenemos una batalla en nuestra sociedad. Una batalla por la predicación del evangelio, una batalla por vivir una vida de testimonio. Tenemos una batalla que nosotros tenemos que pelear. Y es posible que así como los israelitas, cuando vemos la magnitud de la batalla que tenemos delante de nosotros, nos sintamos intimidados. O querramos tirar la toalla. Pero ahí es donde nosotros necesitamos recordar que Dios está con nosotros.
puede ser que te sientas intimidado a predicar el evangelio. A los niños puede ser que se sientan intimidados de hablarles de Cristo a sus compañeros. Pero si puedes recordar que Dios está contigo. Ese fue el ánimo que Dios le dio a Josué. Vale la pena que recordemos eso que el Señor le dijo a Josué en el versículo 5 del capítulo 1, cuando le dijo: nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que les daría a ellos. Solamente le dice: esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. El Señor le da a Josué la misión y le promete la victoria, como le promete también su presencia. Y les pregunto, hermanos, ¿no nos ha prometido el Señor a nosotros lo mismo? ¿Qué le dijo el Señor Jesús a sus discípulos antes de enviarlos a compartir el evangelio a las naciones? Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Hermanos, en esta batalla por llevar el evangelio al mundo, ¿quién está con nosotros? El Señor está con nosotros. Pero sabemos que llevarle el evangelio al mundo no es solo por palabras, es con nuestra vida, con nuestro ejemplo. Por eso tenemos una gran batalla con nuestra carne, contra nuestras pasiones, contra nuestros deseos, contra el mundo. Estamos en una batalla, pero al mismo tiempo tenemos la presencia de Dios en nosotros. Él está con nosotros. Y hermanos, y Dios nos ha prometido la victoria también. Ahora, pero debemos también esforzarnos y ser valientes. Ahora, la sección que estudiamos la semana pasada, vemos al Señor entonces motivando, animando a Josué, su siervo escogido. Ahora bien, en la sección que vamos a estar estudiando el día de hoy, vemos a Josué animando al pueblo. Dios anima a Josué y ahora Josué anima al pueblo. Por lo que en esta sección vemos principios de un liderazgo efectivo. Vemos cómo Josué traslada las instrucciones que había recibido de parte de Dios al pueblo. Y vemos cómo Él los inspira a que ellos se levanten también para llevar a cabo la misión que Dios les había dado. Entonces, pensando en eso, hermanos, quiero invitarles a abrir sus Biblias e ir a Josué capítulo 1, versículo 10. Josué capítulo 1, versículo 10, dice así: y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. También habló Josué a los rubenitas y gaditas, a los de la media tribu de Manasés, diciendo: acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán, mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis. Hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da,
y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado, a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Entonces respondieron a Josué diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera en que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuera rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Entonces, del versículo 10, hermanos, del versículo 10 hasta el versículo 15, entonces nosotros vemos a Josué hablando con el pueblo, a Josué hablando con el pueblo, y específicamente, literalmente les está dando instrucciones, les está dando órdenes. Miren al inicio del versículo 10, dice: y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque en 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que vuestro Dios os da en posesión. Entonces, ¿qué está haciendo Josué aquí? Él está dando instrucciones. Él está dando instrucciones, Él está gobernando, Él está comunicando al pueblo el mandato que anteriormente Dios le había dado a él, y que también Dios a través de él estaba dando al pueblo. Entonces vemos aquí, hermanos, un primer principio en el liderazgo de Josué. Vemos que él ejerce su autoridad a través del gobierno, dando instrucciones. Y ahora, la autoridad de Josué, ¿de dónde procedía, hermanos? ¿Por qué Josué podía ordenarle al pueblo de Dios que hiciera algo? Porque Dios anteriormente le había dado esa instrucción a él. Entonces, Josué está gobernando, pero no con una autoridad que procede de sí mismo, sino una autoridad que le ha sido delegada por Dios. Y todo buen líder gobierna de esa manera. De hecho, bíblicamente, Dios ha puesto al hombre a gobernar en ciertos ámbitos de la vida. Por ejemplo, los padres, ¿a quiénes deben de gobernar? ¿A quiénes deben de gobernar? A los hijos. Es por esa razón que los hijos deben de ¿qué? Obedecer a sus padres. ¿No es así? Entonces, Dios le ha dado a los padres la responsabilidad de gobernar sus hijos. Ahora bien, por otro lado también, hermanos, ¿a quién le ha dado Dios la responsabilidad de gobernar en la iglesia? A los pastores, a los ancianos. De hecho lo dice cuando ustedes ven 1 Timoteo 3:5. Cuando ustedes ven 1 Timoteo 5:17, dice: a los ancianos que gobiernan bien. Porque los ancianos tienen una labor de gobierno en la iglesia. ¿Se acuerdan? En Hebreos dice que obedezcan ¿a quién? A sus pastores. Ahora, pero nosotros entendemos que existe un marco, existen limitaciones para nuestra autoridad. Cuando nosotros decimos como pastores que tenemos en cierta medida autoridad para mandarles a hacer algo a ustedes, hermanos, esa autoridad se enmarca ¿en qué? En la palabra de Dios. ¿No es así? Entonces, nuestra autoridad siempre está enmarcada dentro de la voluntad de Dios.
De la misma manera vemos la autoridad de Josué. Aquí Josué está dando órdenes al pueblo. Pero ¿de dónde procede la autoridad de Josué? Procede de Dios. Y él está dando instrucciones en conformidad a la voluntad de Dios. Entonces, pensando, hermanos, en nuestras vidas. En nuestras vidas. Nuestra autoridad está regida o determinada bajo la autoridad de ¿quién? Bajo la autoridad de Dios. Y eso es bien importante que nosotros lo tomemos en cuenta, porque, por ejemplo, si nosotros como padres tenemos la responsabilidad de gobernar a nuestros hijos, ¿qué cosas le vamos a pedir a nuestros hijos? Le vamos a pedir que se obedezcan, que nos obedezcan, pero nuestros mandatos deben de ser consistentes ¿con qué? ¿Con la voluntad de quién? Con la voluntad de Dios. Y es aquí donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque nosotros podemos en algunas ocasiones estar ordenando a nuestros hijos que hagan cosas que se oponen a la voluntad de Dios. Como pastores, tenemos que tener mucho cuidado de no usar nuestra autoridad para conducir a la iglesia a hacer cosas que son contrarias a la palabra de Dios. Pensando en otra autoridad más, delegada por Dios, la presidencia de la República, las autoridades civiles, ¿tienen ellos autoridad delegada por Dios? Por supuesto. ¿Y qué si una autoridad entonces declara el matrimonio igualitario? ¿Qué si una autoridad declara que invadir terrenos, que robar propiedades es algo lícito? ¿Qué vamos a hacer nosotros? En esa situación en particular, solo en esas situaciones que nosotros estamos en la posición de poder desacatar una orden de la autoridad cuando ésta se sale de la autoridad y de la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, un buen líder utiliza su autoridad para conducir a las personas a hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que hace. Y vemos también aquí de manera clara la cadena de mando. Vemos que Josué, que es el sucesor de Moisés, a quien Dios ha puesto para dirigir al pueblo, llama a los oficiales. Los oficiales eran los encargados, los que Moisés había puesto a cargo de las tribus por familias. O sea, estos son los líderes de la nación. Esos son los oficiales a los que hace referencia aquí. Porque en la autoridad siempre hay una cadena de mando. Entonces vemos a Josué y tiene a sus oficiales. Ahora bien, aquí es importante tener en cuenta, hermanos, que Josué tipifica a Jesucristo. ¿Por qué quiero hacer esa comparación? Porque ¿quién es la cabeza de la iglesia? Jesucristo. Jesucristo. Y todas las órdenes que Jesucristo da, ¿qué debe hacer la iglesia? Debe obedecerlas. Jesucristo es el capitán. Es el capitán de la iglesia. Y en cierta medida, de la misma manera como Josué está dando mandatos aquí a los oficiales que ellos deben de transmitir al pueblo y que ellos deben de obedecer, Jesucristo nos ha dado a nosotros instrucciones que nosotros tenemos que obedecer. Ahora, el Señor siempre utiliza canales para darnos sus instrucciones. La palabra que nosotros predicamos aquí es la de Jesucristo.
Esa es la responsabilidad de los pastores. En este caso, la responsabilidad de los oficiales era transmitir las órdenes de Josué al pueblo. Y esa es la responsabilidad en cierta medida del ministerio pastoral. Nosotros recibimos las instrucciones de Jesucristo y las comunicamos al pueblo. Nosotros deberíamos hacer eso en nuestros hogares también. Tomar las instrucciones de Cristo y darlas a conocer a nuestra familia. Ahora, vemos en el versículo 2 que Josué manda a los oficiales a pasar en medio del pueblo y a decirles que preparen comida porque dentro de 3 días ellos iban a pasar el Jordán. Ahora, ¿por qué hasta este momento no escuchamos mucho hablar acerca de la comida? Bueno, al menos cuando habla aquí acerca de comida, específicamente se está refiriendo a carne de animales, se está refiriendo a pan. Hasta este momento los israelitas no se escucha mucho acerca de su relación con esta comida, porque los israelitas recibían comida del cielo. ¿Cómo se llamaba esa comida? El maná. Pero una vez que los israelitas entraran en la tierra prometida, ¿saben qué iba a pasar? El maná iba a cesar. Lo pueden ver en Josué 5:12. Una vez que los israelitas entran en la tierra prometida y ellos empiezan a comer de la comida de la tierra, el maná cesa. Entonces Josué se anticipa al hecho de que el maná pronto va a dejar de descender, y él manda a los israelitas a que preparen los alimentos, a que preparen pan. ¿Qué hace un buen líder, hermanos? Un buen líder anticipa las necesidades del pueblo y lo prepara para enfrentarlas. Por eso es tan importante la enseñanza de la palabra de Dios, porque prepara al pueblo para los desafíos de la vida cristiana. Un buen líder prepara al pueblo para enfrentar los desafíos. Y tiene eso tantas aplicaciones en todos los aspectos de la vida, en la empresa, en los negocios, en todo. Pero no solamente eso, vemos después en el versículo 12 en adelante que Josué habla específicamente a los rubenitas y a los gaditas y a la media tribu de Manasés, y les recuerda la palabra que Moisés les dio a ellos. Ahora, ¿en qué consistía la palabra de Moisés? En el hecho de que ellos iban a tener que ayudar a sus hermanos a conquistar la tierra. ¿Qué fue lo que pasó, hermanos? Miren, antes de los israelitas llegar a este lugar geográfico en el que se encuentran al lado este del río Jordán, ellos derrotaron a todos los reyes que estaban en ese lado de la tierra, o que estaban en ese lado del río Jordán. Y resulta que esas tierras tenían áreas que eran planas, habían valles que eran vastos. Hasta el día de hoy es así. Es la actual Jordania, los vecinos de la nación de Israel. O sea, ustedes pueden verlo en un mapa, pueden ver el río Jordán, y al este del río Jordán está Jordania, arriba está Siria, y hay una pequeña cadena montañosa pegada al Jordán, pero luego de ahí hay grandes planicies, y es una tierra exquisita para la crianza de ganado. Entonces resulta que la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés tenían grandes cantidades de ganado. Entonces ellos, al ver la tierra, ellos le solicitaron a Moisés que si ellos podían heredar de ese lado del Jordán, para que ellos tener tierras propicias para la crianza de su ganado. Eso lo pueden ustedes leer en Números capítulo 32. Pero solo quisiera como que vieran qué fue lo que Moisés habló con ellos. Porque cuando ellos llegan con esta idea, ¿saben qué les dice Moisés? Ustedes van a terminar desanimando a sus hermanos.
Están actuando otra vez como sus padres les dice. Ustedes se van a poseer su tierra, se van a relajar y al final, cuando ya llegue el tiempo de combatir para que sus hermanos también hereden la tierra, no los van a querer ayudar, y sino que más bien los van a desanimar para que lo hagan. Eso fue lo que les dijo Moisés, pero ellos le dijeron a Moisés que no sería así. No sería así. Ellos se comprometieron a que ellos iban a ayudar a sus hermanos. Que ellos pelearían al lado de sus hermanos hasta que ellos obtuvieran también la tierra. Entonces Moisés en Números 32 les dice, entonces les encomendó Moisés al sacerdote Eleazar y a Josué hijo de Nun y a los príncipes y a los padres de las tribus de los hijos de Israel, y les dijo Moisés, si los hijos de Gad y los hijos de Rubén pasan con nosotros el Jordán armados, todos los de guerra delante de Jehová, luego el país y luego que el país sea sojuzgado de vosotros, les daréis la tierra de Galaad en posesión. Mas si no pasan armados con vosotros, entonces tendrán posesión entre vosotros en la tierra de Canaán. Y los hijos de Gad y los hijos de Rubén respondieron diciendo, haremos lo que Jehová ha dicho a tus siervos, nosotros pasaremos armados delante de Jehová a la tierra de Canaán, y la posesión de nuestra heredad será de este lado del Jordán. O sea, ellos se comprometieron. Ellos dijeron, nosotros vamos a ir. Nosotros vamos a ir con tal de que acá sea nuestra herencia y que nosotros podamos quedarnos con estos territorios. Entonces, ahora ya están a punto de entrar. Entonces Josué le recuerda a estos israelitas el compromiso que ellos habían hecho y la responsabilidad que tenían para con sus hermanos. Saben, eso es algo que un buen líder hace. Un buen líder le recuerda al pueblo cuáles son sus responsabilidades, cuáles son sus compromisos, los que han adquirido delante de Dios. Y eso es lo que vemos que Josué está haciendo aquí. Él está llamando al pueblo, específicamente a estas tribus, a cumplir con su responsabilidad. Pero ¿responsabilidad de qué, hermanos? De ayudar. ¿De ayudar a quién? De ayudar a sus hermanos. Y ciertamente nosotros tenemos una responsabilidad semejante hoy en día en la iglesia. ¿A quién debemos ayudar nosotros? Debemos ayudar a nuestros hermanos. Miren, hermanos, ¿por qué Dios le da más recursos a unos hermanos y menos a otros? ¿Por qué? Hermanos, ya me preocuparon. Miren, hermanos, o sea, el socialismo, el comunismo, eso no es bíblico, eso de que vamos a darle parejo a todos. Dios siempre da de una manera distinta. Él capacita a las personas para administrar cierta cantidad y le da esa cantidad. Ahora bien, pero cuando Dios da más a alguien, ¿por qué le da más? Para que sea de bendición para los que tienen menos. Para eso. Dios le da más recursos económicos a algunos hermanos para que ayuden a los que tienen más necesidad. Si Dios nos ha dado conocimiento en alguna área, ¿para qué? O más conocimiento en una área que a otros, ¿para qué es? Para que compartamos ese conocimiento, para que podamos ayudar a otros. Si Dios nos ha dado ciertas habilidades que no le ha dado a otros, ¿por qué Dios nos dio esas habilidades? Para que con ellas sirvamos a los demás. Hermanos, Dios nos da bendiciones a nosotros para que con ellas podamos bendecir a otros. Si hay una cosa que fortalece el amor en la iglesia, es cuando nosotros utilizamos nuestros bienes, nuestros recursos, nuestros talentos, nuestras habilidades para servicio los unos de los otros. En esa manera es que demostramos el amor que nos tenemos. Y aquí lo vemos en este mandato que Josué le hace a estas tribus. Los llama a cumplir
a cumplir con su responsabilidad. Su responsabilidad. Ahora bien, hay algo que en este texto, hermanos, nosotros podemos ver de manera implícita. Y es, bueno, la podemos ver de manera explícita realmente. Es explícito, es bien claro en el pasaje, pero la idea central del pasaje aquí es la instrucción que Josué está dando al pueblo. Pero hay algo que podemos ver aquí, y es la diferencia de roles en base al género. Porque noten lo que dice aquí. Dice en el versículo 14: vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés les ha dado, mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armado delante de vuestros hermanos y les ayudaréis. ¿Quiénes eran los que iban a tomar las armas e iban a combatir junto con sus hermanos? ¿Quiénes? Hermanos, los hombres. ¿Qué iba a ocurrir con las mujeres? Las mujeres debían de quedarse cuidando a los niños al otro lado del río, en la tierra que Dios les había dado. Entonces, claramente aquí en este pasaje vemos una distinción, por un lado, entre los géneros, hombre y mujer. No hay otro. Y todo lo que se están inventando hoy es mentira, hermanos. Y especialmente en este mes, donde sabemos que hay una proliferación y el mundo está promoviendo una ideología que va contraria a esta verdad de que Dios ha hecho al hombre, hombre, y a la mujer, mujer, y que ese género está definido por la biología, por los cromosomas de la persona, y no por lo que la persona, cómo la persona se autopercibe mentalmente. Entonces es importantísimo que nosotros lo tengamos claro. Dios ha hecho hombre y mujer, y no hay más. Y no hay más. Y Dios espera que los hombres sean valientes y se alcen para pelear las batallas de Él. Dios no quiere que los hombres sean frágiles, sean débiles. ¿Saben? El feminismo ha permeado tanto nuestra cultura y nuestra sociedad que hoy en día gustosamente un hombre le daría el arma a su mujer para que ella vaya a pelear las batallas que le corresponden a él. No hay nada peor que una feminista. Si hay una cosa peor, creo yo: un hombre feminista. Un hombre que como Barak le dice a Débora: si tú no vas conmigo, yo no voy. Hombres débiles, hombres que no están dispuestos a tomar la responsabilidad que Dios le ha dado para ser los líderes, los protectores, los proveedores, los ejemplos de su casa y de la sociedad. Hermanos, los hombres tenemos que ser los valientes, los fuertes. Dios nos creó y nos hizo así. No falta mucho para que saque Disney una película donde en la cúspide de la torre está un hombre, y es la princesa que va a besar al príncipe, a salvar al príncipe. Y quiero hablar a todos los niños varones que están aquí el día de hoy, porque ustedes son los hombres del futuro. Ustedes no se dejen engañar por Disney. Ustedes van a ser los valientes que van a subir la torre. Ustedes son los que van a pelear las batallas del Señor. Ustedes van a ser los que se van a levantar como los siguientes líderes de esta iglesia y de esta nación, que van a vivir para la gloria de Dios, que van a proteger a sus esposas, que van a amar a sus mujeres.
Este es el llamado que Dios ha dado a los hombres, a modelar nuestro liderazgo en base al ejemplo que recibimos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo es Cristo con su iglesia? Murió por ella. La sustenta, la cuida, hizo todo lo necesario para rescatarla. Y le da todo lo que necesita. Esto es el ejemplo que nosotros recibimos de lo que es la masculinidad bíblica, hermano. Nosotros debemos de ser los proveedores, los protectores, los defensores, los valientes. Y eso no tiene nada que ver con ser machista, eso no tiene nada que ver con desigualdad, como han pintado a la iglesia hoy en día, todos estos grupos feministas que somos unos machistas y que nosotros promovemos la desigualdad. No, en ninguna manera promovemos ese tipo de cosas. Promovemos la palabra de Dios y lo que Dios ha establecido. Y un hombre de Dios nunca es un abusador y un maltratador que golpea a su mujer. Un hombre de Dios le es fiel. Un hombre de Dios es amoroso, es íntegro, es confiable, es controlado, es amable, es firme, es un protector. Así es un hombre de Dios. Y el desorden y la razón por la cual la sociedad moderna se está cayendo a pedazos hoy es porque no respetamos los principios bíblicos y el orden que Dios ha establecido. Ahora bien, hermanos, una vez que Josué le da al pueblo estos mandatos, es impresionante la manera en que el pueblo responde, porque dice en el versículo 16 que ellos dijeron: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado. ¿Saben cómo es un líder espiritual, un hombre de Dios? Él inspira a otros a obedecer. Vemos a Josué fortalecido, animado por la palabra y la promesa de Dios para su vida. Lo vemos ahora comunicando eso al pueblo, animándolos a obedecer al Señor, a cumplir su responsabilidad. ¿Y qué hace el pueblo ante este liderazgo? Se levantan y decimos: vamos a obedecer, vamos a ir, vamos a pelear. Eso es lo que un hombre de Dios hace, inspira a otros. ¿Y cómo inspira? Inspira por medio de su obediencia. Esto es lo mismo que ocurrió con David, hermanos. Ustedes recuerdan en la historia de David. Vino David y con la honda le tiró la piedra, se le pegó a Goliat en la frente. Goliat cayó al piso. ¿Y qué hizo David después? Salió corriendo, tomó la espada del gigante y le cortó la cabeza. Y en el momento en que le corta la cabeza, el pueblo de Israel mira la victoria por la fe en el Señor, y se levantan y persiguen a los filisteos y los arrasan, y Israel tiene una gran victoria aquel día. Y eso es lo que Dios espera de nosotros hoy. Ya nuestro vencedor ya le cortó la cabeza al gigante, nuestro Señor Jesús. Y ahora que vemos al paladín de nuestros enemigos vencido, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Levantarnos a pelear, hermanos. Y vienen los israelitas y le dicen a Josué: nosotros haremos todo lo que tú has mandado. Eso es lo mismo que nosotros debemos de declarar a nuestro Josué, nuestro Jesús. Porque Héctor lo mencionó la semana pasada, que Jesús es la transliteración en griego del nombre Josué. Josué. ¿Qué significa el nombre de Josué? Jehová salva. Jehová es el Salvador. Nosotros tenemos a un Salvador grande, nuestro Señor Jesucristo. Él no es nuestro capitán. Él va delante de nosotros. Él ya humilló a Satanás y lo venció en la cruz. Ahora nosotros solo tenemos que hacer la parte que nos corresponde a nosotros y pelear la batalla. Y que podamos declarar, así como hizo el pueblo:
se lo dijo Josué, también se lo podamos decir nosotros al Señor Jesucristo. Nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado. Este es el nivel de obediencia que el Señor espera de nosotros, hermanos. Una obediencia total. Una obediencia total. Les dice, iremos a donde quiera que nos mandes. Qué bonito. ¿Recuerdan ustedes cuando aquellos llegaron algunos hombres y dijeron a Jesús que irían a donde, lo seguirían a donde quiera que él fuera? ¿Y qué les dijo Jesús? Que las aves tienen nidos y las zorras tienen sus guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. ¿Y será que tiene el Señor Jesucristo hoy en día soldados así, que están dispuestos a ir a donde sea que les diga que vayan? ¿Somos esos nosotros, hermanos? Así debe de ser. Ahora, dice en el 17, de la manera que obedecimos a Moisés, dicen todas las cosas, así obedeceremos a ti, solamente que tú estés, solo que tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Y tenemos que reconocer que Josué es un tipo del Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, no es que Él es perfectamente igual a Cristo, ¿verdad? Él es solo un ejemplo, un tipo, ¿verdad? Entonces, por eso vemos aquí una mezcla en los principios, ¿verdad? Sabemos que necesitamos tener esta total devoción a Jesucristo, pero también vemos en el ejemplo de Josué como hombre, es un hombre falible, es un hombre que se puede equivocar. Entonces, aquí vemos por un lado el modelo de lo que es un liderazgo perfecto, pero también vemos el modelo de cómo debe de guiar un líder imperfecto. ¿Lo pueden ver? Porque Josué no era perfecto, Jesucristo sí. A Él Él nunca se va a equivocar en sus mandatos para nosotros. Lo vamos a seguir totalmente. Jesucristo nunca desobedeció la voluntad de su Padre. Pero Josué sí. Y es interesante que el pueblo demanda de Josué que el Señor esté con él, así como estuvo con Moisés. Porque un líder, al menos ellos entendían esto, que un buen líder gobernaba bien en tanto que el respaldo de Dios estaba con él. Hermanos, eso es lo que nosotros debemos de demandar de los que nos dirigen, de nuestros líderes. Que Dios esté con ellos. Hay hombres con los que Dios no está. Por supuesto. Los falsos maestros. Mala doctrina. Mala vida. Y no tenemos por qué seguir a ese tipo de personas. ¿Y qué es lo que debemos esperar nosotros de las personas que nos dirigen? Que sean personas que caminen con Dios y que Dios esté con ellos. Y eso es lo que vemos que le pide el pueblo a Josué, solamente que Jehová tu Dios esté contigo. Eso es lo que a ellos les importaba, porque ellos sabían que ellos podían estar seguros, que ellos iban a estar haciendo la voluntad de Dios en tanto que en tanto que Josué les estuviera guiando con el respaldo de Dios. Entonces, también le dicen que y miren al final, dice, cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento, le dice, y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que mandes, que muera, solamente que te esfuerces y seas valiente. Entonces, ¿cuál iba a ser la consecuencia para el que desobedeciera? Muerte. Bien radical. ¿Y qué le va a pasar a los que no obedecen a Jesucristo? ¿Quieren saber? Dice, y a vosotros que sois atribulados, darles reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios,
ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué va a pasar? Dice aquí. Viene el Señor con llama de fuego para tribular ¿a quiénes? A los que no obedecen el evangelio. Maldito todo aquel que no amare al Señor Jesucristo. Dice Primera de Corintios 16:22. Hermanos, nosotros le debemos total y absoluta obediencia al Señor Jesucristo. Y en la medida en que nosotros obedecemos a nuestro capitán, vamos a poder disfrutar de todas las bendiciones que Dios tiene preparados para nosotros. Porque ellos iban a entrar a la tierra, y en esa tierra que iban a encontrar, una tierra de leche y de miel, una tierra abundante, llena de bendiciones para ellos y para sus hijos. Y Dios tiene para nosotros, hermanos, tantas bendiciones para nuestros hogares, para nuestras familias, para este mundo, y nos está reservado, aparte de eso, nos está reservada la herencia en los cielos. Pero tenemos que seguir a nuestro capitán. Y ese capitán nos anima, dándonos el mandato del Señor y recordándonos nuestras responsabilidades y que el Señor está con nosotros. Vamos a orar. Señor Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra, Señor. Y te ruego, Padre Celestial, que nos ayudes, Señor. Nos ayudes a obedecer de manera total a nuestro Señor Jesucristo. Que también nosotros podamos imitar su ejemplo y ser los líderes que tú quieres que seamos en el contexto en que nos has puesto. Padre, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.